Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a este espacio de edificación, de crecimiento espiritual, de fortalecimiento en nuestra fe. Una vez más le damos gracias al Señor por su cuidado, por sus misericordias, por todas sus bendiciones y porque nos da este momento para reflexionar en su palabra y para levantar nuestras oraciones al Señor. Así que quiero invitarte para que iniciemos este tiempo tan importante, pues precisamente orando y pidiéndole al Señor que nos dé su sabiduría, que nos dé su consejo, que nos dé revelación de su palabra. Así que te invito para que iniciemos orando. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones. Gracias te damos, Dios mío, por tu protección, por tu cobertura. Gracias te damos porque siempre, Señor, podemos ver tu fidelidad, tu amor cada día. Gracias por bendecir nuestra familia. Gracias porque tú eres nuestro protector, tú eres nuestro proveedor. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, toma el dominio y el gobierno de este tiempo y permítenos, Espíritu de Dios, recibir esa enseñanza que viene de tu corazón. Permítenos ser instruidos y capacitados a través de tu palabra, Señor. Y gracias por hablarnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es muy importante que tengamos presente que una de las cosas que el Señor nos dice en su palabra es que Él recompensa a sus hijos. Él recompensa a su iglesia. Él recompensa la fidelidad, la perseverancia y el servicio a Dios. La palabra está llena de promesas de recompensa para aquellos que lo buscan. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Dios entonces utiliza esa recompensa en público? Precisamente quiere animar a su pueblo a orar, quiere motivar a su pueblo a seguirle y a servirle. Precisamente vamos a estudiar ahora un tema que tiene por título recompensa divina, porque definitivamente Dios recompensa, Dios galardona, Dios da premios, Dios honra a los que le honran, el Señor recompensa a los que le sirven. Y la Biblia está llena de promesas de este tipo, pero vamos a observar, vamos a desarrollar 3 puntos básicamente. En primer lugar, vamos a ver que Cristo recompensa. Recordemos que un sinónimo también de esta palabra en la Escritura es galardona. Cristo recompensa la perseverancia y el servicio. Cristo recompensa la perseverancia y el servicio. Vamos a ver esto en 2 citas. Primero vamos a leer la segunda carta de Juan, versículos del 7 al 9, y luego vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, el versículo número 12. Así que vamos a leer esas 2 citas. La segunda carta de Juan nos dice del versículo 7 al 9 así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Tengamos en cuenta que para esta época, finales del primer siglo, es intensa la persecución contra la iglesia del Señor Jesús. Para aquel momento, cuando Juan escribe esta carta, de hecho, él utiliza unos términos para que no sea evidente que es un escrito cristiano, ¿sí? Por eso cuando empieza la carta, él dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Entonces, ya aquí él no está diciendo el apóstol Juan a la iglesia de Jesucristo, sino que dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Precisamente porque está utilizando un lenguaje que si esta carta la llegaba a leer el ejército romano, pues no verían un escrito cristiano. Y
en aquella época precisamente no solamente se luchaba contra la oposición y la persecución, sino contra las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que pululaban en aquella época. Y entonces, en esencia, Juan está denunciando que el engañador y el anticristo va a levantar doctrinas de error y falsas enseñanzas contra la persona de Jesucristo. Y es necesario guardar la sana doctrina. Y por eso les dice en el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, que puede haber un galardón incompleto, no un galardón pleno. ¿Y por qué se puede perder parte del galardón? Cuando permitimos que el enemigo, a través de sus engaños, impida nuestra obra para el Señor. Porque aquí dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Entonces, nuestro trabajo para el Señor, nuestro servicio para el Señor es atacado por el enemigo. Él pone trabas, pone trampas, multiplica ocupaciones, levanta calumnias, palabras de menosprecio, trae desánimo, pereza, etc., queriendo impedir el servicio de los hijos de Dios al Señor. Pero aquí nos dice la Biblia que Dios nos da galardón o recompensa cuando a Él le servimos. Y precisamente ese servicio, ese trabajo recibe galardón. Dice ahora el verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso hablamos de que el Señor recompensa la perseverancia y el servicio. Entonces, aquí se nos llama a perseverar en el Señor, perseverar en la doctrina, guardar la fe pura en Jesucristo el Señor, la sana doctrina, guardarla. Y ahora nos habla Apocalipsis 22, el mismo escritor de la carta de Juan, ¿cierto? O el mismo escritor de las 3 cartas de Juan, ahora nos dice en Apocalipsis, escrito también del mismo apóstol, Apocalipsis 22, versículo 12, nos dice así, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Y una de las cosas que tenemos nosotros que ser conscientes es que el Señor vuelve y viene pronto. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces es cierto que el Señor vuelve y viene a juzgar a las naciones de la tierra, aquellas naciones que se han levantado contra el Señor Jesucristo, y el Señor viene a traer juicio sobre esas naciones, a ese ejército del anticristo que viene contra la ciudad santa, Jerusalén. Pero la Biblia nos dice que el Señor viene a juzgarlos, a castigarlos por eso, y el Señor viene a establecer su reino. Pero otra de las facetas de la segunda venida del Señor es que Él viene a traer galardón. Dice versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, para recompensar. Por eso hablamos de la recompensa divina. Dice para recompensar a cada uno. Esa expresión a cada uno nos habla de una responsabilidad individual, personal. Cada uno de nosotros entonces es responsable de sus acciones, de su servicio o no al Señor. Y por eso dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces la recompensa es proporcional a la obra. No hablamos de la cantidad de obra, sino de la calidad de la obra, porque la obra que nosotros hacemos para el Señor debe llevar los motivos correctos, los motivos apropiados, los cuales se resumen en uno solo, y es dar gloria a Jesucristo. Que el honor y la gloria por nuestro servicio al Señor sea para Él, todo el honor sea para Él, que nuestro enfoque sea Cristo, que nuestro motivo sea Cristo, que la honra sea completamente para el Señor. Entonces, Él viene a recompensar la perseverancia de su iglesia en la doctrina, en el camino de la fe, y viene también a recompensar el servicio de sus hijos, las obras de sus hijos. Está claro entonces que la salvación viene por la fe en Cristo, el galardón viene por el servicio a Jesucristo, por las obras correctas que hacemos para el Señor. Ahora, vamos a observar un segundo punto.
Por la gracia de Dios, esto es muy importante, una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Por la gracia de Dios en Cristo, porque la gracia que nosotros alcanzamos es la gracia de Dios en Cristo. Debemos, por la gracia de Dios en Cristo, debemos servir al Señor con amor y gratitud. Precisamente por cuanto nosotros hemos alcanzado esta salvación tan grande, solamente por la fe, por la gracia de Dios sin obras, debemos entonces servir al Señor con amor y gratitud. Eso nos enseña la Biblia. Y vamos a leer para este efecto varios versículos. Primera carta a los Corintios, todos ellos están en la primera carta a los Corintios. Capítulo 4 al 7, capítulo 1, versículos 4 al 7. Luego vamos a leer allí mismo, primera a los Corintios, vamos a leer capítulo 3, versículos 10 al 15. Y luego allí mismo, en la primera a los Corintios, vamos a leer capítulo 15, versículo 58. ¿Listo? Vamos entonces a leer esas citas que son muy importantes y donde vemos al apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Corinto, una iglesia muy particular y una iglesia a la que Pablo por el Espíritu le escribe estas cartas de instrucción. Entonces, vamos a leer la primera sección, capítulo 1, versículo 4 al 7. Vamos, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí se destaca, Pablo está adorando al Señor, dando gracias, porque precisamente Dios le ha dado a la iglesia de Corinto esa gracia en Cristo. Gracia. Ahora, la palabra gracia se traduce del término griego charis o charis y quiere decir favor inmerecido, bendición sin obras. Eso quiere decir gracia, algo que el Señor nos da gratis por su amor. Entonces dice el verso 5, ¿por qué Pablo daba gracias a Dios por esa gracia hacia la iglesia de Corinto? Verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, la iglesia tenía una revelación especial de Dios, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es por eso que a esta carta, a esta iglesia, el apóstol Pablo le escribe en la carta a los Corintios, aquí mismo, del capítulo 12 al capítulo 14, sobre los dones del Espíritu Santo. Por eso les dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, porque en esa iglesia fluían los 9 dones del Espíritu Santo totalmente y con un gran poder. Lo que Pablo hace es poner como un orden en la manera en que deben fluir los dones del Espíritu Santo. Vuelvo al verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia había sido enriquecida en dones del Espíritu Santo. Unos dones maravillosos, ciencia, sabiduría, pero hay algo más que Pablo enseña y que es muy importante desde la perspectiva de los dones recibidos por Dios, de Dios. Primera a los Corintios 3 nos dice el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está hablando aquí del servicio, del ministerio. Ese es el contexto. Y Pablo está diciendo, yo hago una cosa y otros hacen otra cosa. Versículo 11. Pero cada uno mire cómo hace su obra para el Señor. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, ¿cuál sea el fuego? La probará.
Una vez más vemos aquí al Espíritu Santo recordándonos lo de Apocalipsis cuando dice que he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Aquí dice la obra de cada uno será probada por el fuego. La obra de cada uno. Entonces, nuevamente vemos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal respecto a las obras que ya realiza como cristiano, como hijo de Dios. Aquellas obras serán probadas por el fuego, dice aquí, serán probadas. Un día compareceremos delante del Señor y nuestras obras serán probadas. Y la Biblia dice, aquellas obras que se hicieron con el material correcto permanecerán, pero las otras no. Aquí en el versículo 12 nos habla de los materiales, oro, plata, piedras preciosas, hablándonos de los materiales divinos, hablando de las obras correctas, de los motivos correctos, aquellas obras y servicio que se hace por amor, que se procura con ello glorificar a Cristo. Pero hay otros materiales como la madera, el heno y la hojarasca, materiales que son consumidos por el fuego inmediatamente, porque no permanecerá esa obra. ¿Por qué? Porque fueron obras sí que se hicieron, pero no para la gloria de Dios, sino por orgullo propio. Que se hicieron, pero no bajo el diseño de Dios, sino bajo mi propio empeño o modelo. Son obras que se hicieron no siguiendo los motivos correctos. Entonces, aunque hayan obras, se quemarán por el fuego. Por eso en aquel día algunos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos obras. Y Él les dirá, fuera de mí, hacedores de maldad. Entonces, no basta con hacer obras para Dios o servir para el Señor. Debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo con amor, con gozo, para la gloria de Dios. Nuestro objetivo es que Cristo sea glorificado. Dice aquí el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Quién va a recibir recompensa? Pues aquel que hizo obras que cuando fueron probadas por el fuego pasaron la prueba. Pero dice el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida sufrirá? Pues no va a tener galardón. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos hablando de los salvos. Será salvo. Estamos hablando de aquellos que han creído en Cristo. Estamos hablando de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Son salvos, pero sin galardón. Son salvos sin recompensa. Son salvos sin privilegio. Son salvos sin lugares de honor que Dios va a entregar, sin lugares de privilegio. Porque recordemos que la madre de Jacobo y Santiago vinieron y le dijeron, de Santiago y Juan, vinieron y le dijeron al Señor, Señor, permite que un hijo mío se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, no, eso no está para mí entregarlo, eso ya está diseñado por el Padre Celestial. Entonces hay lugares de honor y privilegio. Y el Señor los va a entregar, pero los va a entregar de acuerdo a esa prueba. ¿Sí? Si la obra permanece, recibirá recompensa. Si no, sufrirá pérdida y es salvo sin recompensa. Entonces, no es suficiente con que hayan dones. Recibimos dones de Dios, talentos, capacidades. Pero esos dones deben ser administrados por los motivos correctos de nuestro corazón. Debemos procurar con ello glorificar a Cristo. No servimos a Dios por competencia o por vanagloria. Servimos a Dios por amor y gratitud, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso Pablo a la misma iglesia en el capítulo 15 le dice, a la misma iglesia, 1 Corintios 15, 58 le dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Vuelve a aparecer aquí el ánimo a perseverar. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es por eso que tenemos que ser conscientes de que cuando estemos delante del Señor y nuestras obras sean probadas, vamos a llevarnos sorpresas. Y es
fácil de pensar que en una iglesia local uno como pastor sea el que menos recompensa reciba y los otros hermanos reciban más. Porque no se trata de la cantidad de obras, se trata de la calidad de la obra. Entonces es muy importante que podamos considerar y reflexionar en los motivos de nuestro servicio al Señor, en el motivo de nuestras obras. Si servimos a Dios, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Somos responsables de unos dones ya recibidos y por esos dones daremos cuentas a Dios. ¿Cómo estamos administrando los dones? Pero debemos procurar que nuestros motivos sean para la gloria del Señor y tener la certeza de algo. Nuestro servicio al Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque hay recompensa y bendición terrenal y hay recompensa y bendición celestial. Por eso Pablo habla de que no debemos poner nuestros ojos en los galardones terrenales que se corrompen, sino en los galardones celestiales que permanecen para siempre. Entonces, nosotros debemos tener presente que Dios ha tenido misericordia de nosotros y por la gracia de Dios en Cristo, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, porque hoy día nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero no podemos quedarnos solamente con eso, pues Dios además nos ha dado dones para que le sirvamos al Señor. Debemos ser instrumentos de Dios en esa iglesia local donde nos congregamos. Necesitamos apoyar la obra, apoyar el ministerio, tener esa vocación de acuerdo al don y servir al Señor con amor, con gratitud, con gozo para la gloria de nuestro Dios, porque todos nosotros un día vamos a comparecer delante de Dios y nuestras obras y nuestro servicio al Señor será probado. Y aquí entramos a un tercer punto que es muy importante y que debemos ser conscientes de eso. Tercero, en el tribunal de Cristo, porque nosotros vamos un día a comparecer ante el Señor en un evento que se llama Tribunal de Cristo. En el Tribunal de Cristo seremos recompensados. Y vamos a leer entonces una cita importante que es de la misma iglesia. Pablo le sigue hablando a la misma iglesia, pero en esta ocasión en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo número 10. Pablo sigue hablándole a la misma iglesia y le dice así, segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El versículo nos está diciendo que es inevitable el comparecimiento ante este tribunal. Por eso Pablo dice, es necesario que todos nosotros, no hay excusa, es para todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a estar allí en ese momento, vamos a comparecer ante el Señor. Dice, ¿cuál es el objetivo? Para que cada uno, vuelve la Biblia a hacernos énfasis en que cada uno, responsabilidad individual, responsabilidad personal, para que cada uno reciba. Entonces es un momento de acercarnos al Señor para recibir el resultado de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, mientras estuvimos en la iglesia, mientras estuvimos también en esa congregación local. Seremos recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho o de acuerdo a lo que no hayamos hecho y debíamos haber realizado. Por eso dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo habrán recompensas por lo bueno y también habrán resultados por lo malo. Según las palabras de Pablo en la primera carta, la persona sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida sufrirá la persona a causa de no haber hecho las obras del Señor, de no haber hecho ese servicio o llamamiento de acuerdo a los dones que hablábamos ahora? Él sufrirá pérdida, es decir,
lo que estaba diseñado como su premio, lo que estaba planeado como su galardón, lo que estaba constituido como su corona, no se le entregará. Y es interesante aquí pensar en algo, y es que en una parábola el Señor Jesús dijo algo muy puntual. Cuando el Señor volvió para entregar a sus siervos las recompensas y les pidió cuentas, dice la Biblia que el que había recibido 5 minas vino y le entregó 10 minas. El que había recibido 2 minas le entregó 2, y el que había recibido una dijo: Señor, yo no hice nada con eso, yo fui y lo escondí porque es que no podía trabajar, usted es un hombre muy severo. Y entonces el Señor le dijo: siervo malo y negligente, dame la mina, y se la dio al que tenía 10 minas. O sea que el Señor toma lo que ha diseñado para alguien. Si no ha sido constante en su servicio, perseverante, si no ha caminado con el Señor tomará ese privilegio y se lo entregará al que tiene más, porque al que más tiene, más se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Ahí está el principio de Dios, ahí está el diseño del Señor, y nosotros somos conocedores de ese diseño porque lo estamos estudiando y leyendo en su palabra. Somos responsables de la verdad de Dios y tenemos ese llamado a seguir a nuestro Señor, ese llamado a servir a nuestro Dios. Formamos parte de una iglesia local, formamos parte del cuerpo de Cristo, estamos en este cuerpo, y los dones que hemos recibido, dones por la gracia de Dios, capacidades, talentos diferentes que hemos recibido del Señor, debemos ponerlo al servicio de su reino, al servicio de su iglesia. Debemos ser instrumentos para bendecir a otros, como la misma palabra de Dios nos enseña. Somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Los ministerios, de hecho, han sido establecidos por el Señor para bendición de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. La palabra de Dios dice allí claramente que los ministerios han sido dados para edificación de la iglesia y para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Dios nos está edificando y que Dios nos está equipando. ¿Para qué? Para servir al Señor, para hacer buenas obras, porque compareceremos delante del Señor. Si somos conscientes de que el Señor Jesucristo vuelve pronto, si somos conscientes de que, como leímos ahora en Apocalipsis, el Señor viene con galardón para recompensar a cada uno, entonces debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes en la obra del Señor. Debemos tener discernimiento y reconocer que estamos en tiempos finales y que no podemos esperar la venida del Señor con pereza, con indiferencia, con negligencia. No me interesa la iglesia local, no me interesa servir a Dios, no me interesa hacer nada para el Señor, sino que nos activemos. Nos activemos para servir a nuestro Dios, nos activemos para ser instrumentos de bendición, para ser conscientes de que nos encontraremos con el Señor, de que formaremos parte de ese tribunal de Cristo y que el deseo de Dios, el deseo del Señor es entregarnos un galardón, una recompensa. Así como los padres se gozan y se llenan de alegría y de regocijo y de orgullo, ¿no? Cuando ven a un hijo graduarse, cuando ven a una hija graduarse, que reciben ese diploma, así mismo nuestro Padre Celestial se sentirá gozoso de entregarnos galardones y recompensas en aquel día. De manera que debemos pedirle al Señor: Señor, ayúdame a disponer mi corazón para seguirte, ayúdame a disponer mi corazón para servirte, activarnos y utilizar los dones que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre. Así que quiero invitarte para que le demos gracias a Dios por esta palabra que hemos estudiado, que podamos levantar nuestro corazón y decirle: Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tus misericordias, y ayúdame, Señor, a hacer lo mejor para la gloria tuya. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias. Gracias por tus bondades, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu preciosa sangre, Jesucristo, que limpia nuestra mente, tu preciosa sangre que limpia nuestro corazón. Lávanos cada día más y más con el poder de tu sangre y ayúdanos, Jesucristo, a servirte. Ayúdanos, amado Rey de Gloria, a seguirte. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para que
podamos nosotros servirte, Dios mío, con diligencia, con amor, con gozo, con alegría, Señor. Que podamos, Dios mío, hacer aquellas obras que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Dios mío, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en tu voluntad. Equípanos, Dios, con esa maravillosa unción del Espíritu Santo, y que los dones y talentos que tú has puesto en nosotros sean activados y puedan fluir para la gloria tuya. Gracias te damos por el honor, por el privilegio de poder servirte. Gracias por tus bendiciones. Gracias te damos, Dios mío, por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por cuidar, bendecir, proteger y derramar salvación sobre toda nuestra familia. Te damos gracias por hacerlo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Señor Jesucristo te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.